esta es obra de muchos. Nadie vaya a pensar que fue casualidad, sino sencillamente vamos recogiendo ideas, informaciones, experiencias, y en este caso se explica la celeridad con que se ha trabajado y que explique el porqué y hayamos podido inaugurar este centro. Desde el triunfo de la Revolución Cubana, que se estuvo desarrollando todos los programas de la Revolución, la educación, la ciencia, el deporte y otros, ¿no? Pero bueno, en particular lo que tiene que ver con la educación y la ciencia, que es lo que está más vinculado con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Los que somos un poco más jóvenes conocemos que ya por los años 80, cuando se estaba hablando del uso del interferón leucocitario para el tratamiento de diferentes tipos de tumores, porque nosotros queríamos también participar en esas investigaciones. Y también invitó que enviáramos 2 técnicos, 2 investigadores. Y siguiendo el mismo principio, le enviamos 6. En menos de 2 semanas le enseñaron los principios esenciales de la técnica, y mientras ellos estaban allá se montó el primer laboratorio. 5 meses y medio, menos de 5 meses y medio después de mi entrevista con el doctor Clark, ya ellos habían producido el primer interferón. Si el pionero fue el interferón alfa leucocitario. Esa visión futurista del comandante en jefe pues se puso en evidencia. Sentó las bases, las claves para que una industria de este nivel competitivo se pudiera desarrollar en un país como Cuba. El comandante llegaba allá o aquí a cualquier hora del día o de la noche e iba como si fuera uno de nosotros. Fidel, en cualquier parte de donde iba, si inauguraba un círculo infantil, acababa hablando de biotecnología. Si iba a un congreso de las mujeres, acababa hablando de biotecnología. Y era como el cuento de la pulga, todo acababa en la biotecnología. Y yo me daba cuenta que era algo muy importante para el país. Fidel lo decía desde que se inauguró el CIGB, en el discurso del 1 de julio del 86, el comandante, con esa luz que tenía de ir al futuro, verlo y regresar, decía que los resultados de la biotecnología agropecuaria deberían ser quizás en algún momento más importantes que los resultados de la parte biomédica. Él explicaba que bueno, había sido un esfuerzo muy grande la construcción para un país pobre como el nuestro. Era un centro grande, pero que él esperaba que los resultados de este centro también estuvieran a la altura de ese esfuerzo. Yo recuerdo los años, ese año 91, 92, que fue cuando se obtuvo la vacuna de la hepatitis B. Todos los investigadores, los trabajadores del centro, consideramos como que habíamos cumplido la misión, o al menos la primera etapa de la misión. Esa vacuna fue la primera vacuna recombinante que se obtuvo y sobre todo tiene la particularidad que también nos vinculó a otro tema muy importante, que fue la precalificación de la Organización Mundial de la Salud a este producto. Haber obtenido aquella vacuna significó un alivio importante, ¿sí? Como parte de la misión estaba cumplida, e incluso creo que fue cuando empezaron las rutas de guagua del centro de los trabajadores a salir a las 9 de la noche. Te decía que antes las rutas eran a las 11 de la noche o permanecíamos en el centro. A partir de aquel momento creo que fue que se establecieron salidas a las 9 y a las 11, ¿no? Realmente fue un orgullo enorme. Desde que se creó el Centro de Investigaciones Biológicas, desde que fueron los primeros médicos allá a aprender cómo se hacía el interferón, desde que se vio con claridad de que muchas vidas humanas podían estar en dependencia del trabajo que hacían esos investigadores, se adoptó el principio de trabajar día y noche, mañana, tarde, sábado y domingo, es decir, sin horas. El mantener un producto durante 30 años con resultados,
con beneficio, impacto en la población, en la salud, realmente es una cosa muy gratificante y que realmente uno lo puede ver al cabo del tiempo y como metas que hace 30 años nos trazamos ya se han logrado, o sea que realmente eso es un motivo de satisfacción personal muy grande. La línea general del centro eran los llamados Me Too, yo también, es decir, desarrollar productos que ya existían. Es muy diferente a cuando es un producto totalmente innovador, que uno puede estar investigando decenas de años y después el resultado no lograrse. Entonces el centro se enfocó totalmente en su cartera de productos, de proyectos de investigación hacia productos novedosos. El primer producto totalmente innovador, exclusivo, incluso hasta hoy el día, que se obtuvo fue el Everprop P, que se registró por primera vez en el año 2008. También fue un éxito extraordinario, el primer producto exclusivo con patente propia del CIGB. Ya después se fueron sumando otros productos, la vacuna pentavalente. Desde su fundación, o sea, el nacimiento del propio proyecto, ya nace con una política, una estrategia, nace con una perspectiva de qué se quiere obtener, científicamente hablando, pero también de cómo se va a proteger eso. La vida nos fue enseñando que es imprescindible proteger a partir de las patentes u otras vías, pero sobre todo patentes, las invenciones que vayamos teniendo con el objetivo de asegurar las posibilidades de negociar o de comercializar. El CIGB ha ido cerrando su ciclo, es decir, siempre el comandante trató de decir, esto fue primero diseñado para la investigación y en la medida que fue evolucionando los resultados del centro, entonces hubo la necesidad, surgió la necesidad de irse cerrando el ciclo del sistema productivo y la etapa por comercialización. Por lo tanto, eso nos movió a ir teniendo en cuenta la investigación en función del mercado. Y eso es la estrategia que nos ha ido moviendo en el decursar del tiempo, sin perder de vista que nuestro primer objetivo es la salud del pueblo cubano. La COVID fue la validación máxima de ese sistema. Por el conocimiento previo, la experiencia, la capacidad investigativa de producción, de calidad. A partir de que hay compañeros aquí que llevan muchos años en el centro y tienen un nivel de arraigo y de entrega, a que también los jóvenes que estaban con nosotros se integraron de una manera extraordinaria. O sea, cuando te digo que la consagración y no escatimar horas fue parte de la naturaleza del trabajo durante la COVID, los jóvenes que se unieron al diagnóstico de la COVID en el laboratorio de biología molecular haciendo turnos, los jóvenes que se unieron a la investigación asociada a la obtención de la vacuna Abdala, la vacuna Mambisa, que tuvieron que ver con el uso de los interferones, de Husvinsa. Desde la primera versión del protocolo cubano de atención a la pandemia, ya el interferón alfa-2B humano recombinante era el principal medicamento antiviral y así se mantuvo durante las 6 versiones que tuvo el protocolo cubano de atención a la pandemia. Y entonces, en ese momento, el único interferón que existía en el mundo era el interferón cubano. Y el único país que nunca había renunciado a mantener el interferón en cantidades para hacer tratamiento disponible para la población era Cuba. Volvimos a los años iniciales del centro en cuanto al ritmo de trabajo. Prácticamente nos becamos acá en el centro, trabajando sin descanso, fines de semana, hasta tarde, todos los días. El centro asumió un reto importante, no solo el desarrollo de las vacunas, sino también el desarrollo de fármacos que impactaron en el protocolo de tratamiento. Husvinsa es un medicamento que se ha usado para el tratamiento de los pacientes con COVID-19, que ha tenido muy buenos resultados en la recuperación de
de esos pacientes. Cuando enfrentamos la pandemia, pues entonces nos dimos cuenta de que tenía potencialidades para la indicación del distrés respiratorio. Era la causa de la mayoría de las muertes por COVID-19. Tuvimos entonces la tarea de cómo diseñar un protocolo para una indicación diferente, por una vía de administración diferente, con una dosificación diferente, pero que partiendo sobre la base de la racionalidad del producto. Fue un producto clave en el tratamiento de los pacientes graves, de los pacientes críticos, de las embarazadas, se aplicó incluso en niños. El impacto en la COVID fue extraordinario y también los interferones, el interferón nasal, el nasalferón. Que no es más que la formulación de interferón, llevarla a una solución para administrarla como gotas nasales. Esa es la formulación más joven porque es la nacida recientemente. Con Abdala se ha vacunado el 70% de la población cubana, es una satisfacción extraordinaria. Pero realmente fue un trabajo muy bonito porque se logró también un gran equipo completo con los investigadores que trabajaron de las instituciones de salud pública de Santiago de Cuba en un inicio y después se ampliaron a Guantánamo y a Granma cuando se hizo el estudio clínico fase 3. Yo percibí lo grande que es una obra colectiva, como fue obtener la vacuna Abdala. O sea, yo fui uno de los 12 gente que subimos al Turquín y llevamos un bulbo de Abdala, pero después bajamos a Santiago de Cuba. Y cuando bajamos a Santiago de Cuba, que caminamos por las calles con el pullover de Abdala, yo percibí lo que es sentir el agradecimiento de un pueblo, de todo un pueblo. Abdala nos colocó, digamos, nacional y mundialmente en la mira de todo el pueblo cubano. Pero el 6GB, desde que empezó la pandemia, empezó a hacer propuestas de cómo impactar en el protocolo de actuación cubano. La eficacia se anuncia el 21 de junio del 2021, que nosotros fue muy bonito ese día, porque si te digo que los datos de la eficacia salieron media hora antes de ir a anunciárselo al presidente de la República, porque eso se hace con un grupo independiente que tiene los datos codificados y hasta que no se hace toda la evaluación y se tiene el dato, no se abren los códigos, porque es así, ¿no? Era un estudio a doble ciega, controlado con placebo. Lo anunciamos ahí en el grupo de trabajo de la COVID y ahí le pedimos entonces al presidente que viniera, porque el teatro del 6GB estaba lleno de compañeros que no sabían el dato. Fue realmente una cosa extraordinaria. Tratamos de, además de todos los trabajadores que habían trabajado, tener otros trabajadores de otros centros que habían aportado tantísimo en este resultado. Y bueno, después dijimos que habíamos bateado de jonrón y ese día salió un arcoíris. Es un reto además que nos dejó el comandante jefe su discurso, que él esperaba que también el impacto de la biotecnología en la producción de alimentos, o la biotecnología agropecuaria, como nosotros le decimos, tuviera también resultados que impactaran. Y durante la COVID incluso nosotros no abandonamos varias tareas que estábamos llevando a cabo de introducción y extensión de los resultados. Toda esta posibilidad científica y tecnológica que nosotros tenemos y que se expresa más y se conoce más en el área biomédica, también la podemos aprovechar en el área de las investigaciones agropecuarias. El trabajo agropecuario de la biotecnología agropecuaria del 6GB se caracteriza por tener proyectos que tengan que ver con la salud animal, la salud de las plantas y la salud del medio ambiente. Nosotros trabajamos la salud humana y la salud animal. Y también, bueno, por supuesto, el sector agropecuario en general, que incluye la agricultura. ¿Sí? Pero también tenemos productos veterinarios, como son las vacunas. O sea, son proyectos relacionados con las principales causas que mejoran la producción de alimentos en el país. El equipo de trabajo, los investigadores del centro, somos una gran familia.
una boda colectiva. Fue en el año 94, un incentivo a que las parejas jóvenes se casaran. Y bueno, el hecho de que se hicieran bodas colectivas facilitaba mucho las cosas. El sindicato del CIGB, que era el principal promotor de esta actividad, bueno, prácticamente ellos se encargaban, corrían casi con toda la organización de esas bodas. La familia es fundamental, la comprensión de la familia, el apoyo de la familia, porque por supuesto el tiempo que uno puede dedicar a la familia es poco. Nosotros habíamos planificado tener un niño, una niña, y de repente, ya cuando teníamos casi todo ya preparado, usual, la cuna, el coche, bueno, pues en uno de los ultrasonidos salió de que no era uno, que eran dos. Bueno, el centro siempre nos dio el apoyo. Nosotros ahí que no nos alcanzaba prácticamente el salario, sacando donde no teníamos. Pero bueno, se criaron como todos los cubanitos de esa época, en el círculo, en la escuela. Todo el mundo nos ayudaba, nos regalaba algo. Bueno, muchísimos recuerdos porque aquí la intensidad del trabajo te lleva a que tienes que dedicarle más tiempo al laboral, ¿no? Y entonces sí, implicaba que nos teníamos que quedar un poquito más tarde en el círculo, que entonces mi hermana y yo tuvimos que aprender a valernos en lo que quiere decir en la casa, también aprender un poco a ir adelantando las cosas de la casa. Somos muy parecidas, incluso antes las dos usamos moños, ahora no, nos hemos ido diferenciando. Antes nos vestíamos iguales, ya no lo hacemos, hemos ido cogiendo cada una nuestra personalidad, pero sin embargo, Claudia es mi apoyo. Por ejemplo, cada vez que tengo que asumir una tarea, aunque ella no dé la cara, ella es mi apoyo. Entonces son cosas así, es lindo. Nunca nos hemos intercambiado. Si dentro de eso viene esa pregunta, nunca nos hemos intercambiado. No nos gusta. Mi esposa es también investigadora del centro. Mi esposo trabajó también en el CIGB. Sí, realmente a mi esposo hay que darle una medalla. Mis hijos prácticamente han vivido toda la historia del centro. Mis hijas lo han vivido, la mayor sobre todo porque cogió cuando nació más el periodo especial. Mi hija salía del ciclo infantil, que también está en la comunidad, pero salía después de las 7 de la noche. Después se acostumbró que se iba con el primer padre que conocía que se fuera, porque como es la misma comunidad, entonces nosotros buscábamos después en qué casa estaba. Tengo una hija que trabaja en el CIGB. Entonces, de alguna manera, la vida nuestra gira bastante alrededor del CIGB. Una característica del centro que muchas parejas son parejas que se han formado aquí en el centro. Yo digo que son sacerdotes de la ciencia y buenos sacerdotes de la ciencia. A veces digo son monjes y monjas de la ciencia. Viven en el monasterio de las investigaciones biotecnológicas, sin abstinencia, es decir, está permitido el matrimonio entre ellos, sin celibato, digamos. Nos ayudamos mucho y amamos este entorno, ¿no? Y queremos que crezca familiarmente y el resto de la familia respeta esa decisión. Imagínate tú, el CIGB es mi vida, llevo 39 años aquí. El CIGB para mí es una casa, es mi segunda casa. Ahora te puedo decir que es mi vida. ¿Qué te puedo decir yo? 26 años trabajando ininterrumpido aquí, una vida. La mayor parte de mi vida ha estado vinculada aquí al CIGB. Desde que me gradué, empecé a trabajar aquí. Aquí me pienso jubilar. Yo entré con 23 años. Tengo 62 ahora y no he hecho otra cosa que trabajar aquí. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, el nivel de compromiso
que tenemos no nos permite pensar en otra cosa, es decir, esta es nuestra vida. Venimos al trabajo porque es algo que nos da placer. Trabajar aquí ha sido una oportunidad y ha sido un privilegio. Este es nuestro centro de trabajo y es una extensión de nuestra familia. Por ahí la gente dice, no, el trabajo de 8 horas. Ha habido gente que a veces en la calle, hasta familiares inclusive, que me dicen, bueno, pero no es bueno cambiar a veces. Bueno, a lo mejor es bueno cambiar, pero ya yo no me hallo fuera del centro, ¿no? Que tenemos la suerte de trabajar en algo que nos gusta, ¿no? Es el único lugar donde he trabajado profesionalmente, es el lugar donde me he realizado. He trabajado durísimo, pero también he tenido satisfacciones, como tú decías, de ver productos de la biotecnología que uno los vio cuando no existían y que ahora son realidades. Aquí tengo amigos de trabajo, compañeros de trabajo que aprecio entrañablemente, que son parte de mi familia. Yo creo que mi vida no pudiera ser la misma hoy si no hubiera tenido el CGB en la ecuación. Son más años en el CIGB que en cualquier otro punto de la geografía de Cuba o cualquier otro lugar. Entregando por el CIGB, divirtiéndome con el CIGB y sufriendo con el CIGB. ¿Ya? Bueno, pero ya son más de 10 minutos, ¿no?